Hola, sí, muy buenos días, queridos amigos. Somos los sacerdotes del Apostolado Hispano que compartimos con ustedes la palabra del Señor todos los fines de semana y la información del Apostolado Hispano en Nueva Orleans. Iniciamos este programa con la oración del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, amor y misericordia, gracias te damos por tu amor infinito. Gracias por este tiempo que nos regalaste la Navidad y te pedimos que en este tiempo ordinario nos acompañes y nos ayudes a hacer siempre tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y eso lo pedimos a ti que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre, muy buenos días. Buenos días, Padre. Muy buenos días a todos nuestros queridos hermanos y hermanas que están ahorita ya de pronto trabajando. En enero ya vamos con este año 2023, pero volando con grandes bendiciones y bueno, qué bueno que sigamos aquí, Padre, grabando los programas y llegando a muchas personas, a muchos hogares, a todos los que nos escuchan. Que Dios los bendiga, Dios los acompañe. Amén. Y hay personas que volvieron a empezar la Biblia en un año. Si tú no has empezado, estás a tiempo. Entra a YouTube, a Google, a cualquier podcast y colocas la Biblia en un año y la puedes disfrutar este año. Quedó grabada del año pasado y ya muchas personas están volviendo a empezarla. Y algunos que son bilingües y entienden el inglés están estudiando el catecismo en un año con el padre Mike Smith. Algo fabuloso. Y hablando de la palabra, nos encanta tener lectores en las iglesias, pero para esto hay que prepararnos. Por eso el Apostolado Hispano siempre tiene las clases listas. Por favor, hablen en su parroquia y díganle a su párroco que vamos a ser lectores, queremos ser lectores. ¿Qué se necesita? Y si él cree que usted es una persona que puede ejercer ese ministerio, lo van a enviar a que haga el curso básico, que será ahorita el 21 y el 28 de enero aquí en el Apostolado Hispano. Y si usted ya ha sido lector, pero necesita reentrenarse, las clases van a ser del 4 y el 11 de febrero. Son solo 2 clasecitas con el Padre Manuel. Para inscribirse, si usted ha sido aceptado en su parroquia, llaman al Apostolado Hispano al 504-467-2550 y vienen a las clases. Es algo bonito, ¿no? Poder maravilloso, la palabra Padre. del Señor. Aquí la mayoría de personas del año pasado que ahora son nuevos lectores ahí en la parroquia, aquí vinieron a prepararse y maravilloso. A mí me encanta que para esto siempre haya como esa preparación. ¿Qué días precisamente estaba hablando con alguien sobre esto? Sobre la distinción entre leer la Sagrada Escritura en la Sagrada Liturgia y proclamar la Sagrada Escritura. Y hablamos ahí un poco de las diferencias en cómo nosotros ahí en ese momento nos volvemos instrumentos de la voz de Dios para llegar a los corazones de las personas que están escuchando. Entonces, qué bonito que nos preparemos para eso y no solamente como que, digamos, uy, yo sé leer, entonces me voy a meter al grupo de proclamadores y ya. No, es bonito que nos preparemos y sepamos qué es lo que estamos haciendo y para eso es esto. Entonces, ojalá que los que están escuchando, si tienen interés, vayan a su párroco, vayan al sacerdote y díganle: Padre, mire, va a haber esto ahí en el Apostolado Hispano, yo quisiera ser parte de los lectores, quisiera ir. Y se llenan las formas y vienen y participan de esto y hacen parte de este hermoso ministerio de ser proclamadores de la palabra de Dios y proclamar la palabra de Dios en la liturgia de la iglesia. Padre, es muy lindo llevar la palabra. Yo el año pasado que hacía la Biblia en un año, sentí un gozo especial. Era un trabajo muy difícil porque cada uno de esos capítulos de 20 y 30 minutos, la gente dice: Padre, eso es rapidito. No, sí, rapidito, 3 a 4 horas mientras lo grababa y hacía las reflexiones y todo lo demás. Pero el gusto, y me imagino que tú lo experimentas todos los días cuando proclamas la palabra del Señor y lleva uno ese mensaje y uno dice: wow, definitivamente esto es vivo, esto es eficaz, esto sigue vigente, esto tiene validez todos los días. Y uno dice: qué increíble la bendición que Dios nos da al proclamar la palabra. Así que si tú sientes ese llamado en el corazón, ve, habla con el sacerdote de tu iglesia y dile: mira, yo quisiera ser proclamador de la palabra. Para esto necesitas estar en común unión con la iglesia, ¿verdad? Tener tus sacramentos al día, ser una persona que viene a la Santa Misa. Y hay un librito que ayuda a que uno lea las lecturas y ahí tiene palabras que a veces se dificultan en la pronunciación. A mí a veces la gente me decía: Padre, usted leía muy bien la Biblia en un año, no tenía errores. Digo: sí los tenía, porque lo que pasa es que lo editaba, porque a veces nos equivocamos. No podemos llegar y coger el texto y pensar que vamos a empezar a leer, porque proclamar es precisamente contar algo que yo ya he digerido, que algo yo ya he orado y después lo proclamo para que ese mensaje sea vivo y eficaz y toque los corazones de los oyentes. Ojalá que todos los proclamadores de la palabra, bueno, todos los que hacen parte de ser proclamadores de la palabra, del grupo de proclamadores de sus parroquias,
Por favor, ojalá que escuchen esto y así ustedes hagan parte y quieran, vengan y tomen esto y recuerden que esto es un ministerio hermoso al que Dios los ha llamado y que de alguna manera debemos ser responsables ante este gran llamado que Dios les está haciendo a que proclamen. Padre, a veces pasa que en las parroquias de pronto los proclamadores de la palabra van a la misa el día que les toca leer y el resto no van a misa. Y uno, pero ¿cómo así? No, esto es un compromiso en que tenemos que proclamar, pero también tenemos que escuchar la palabra. Amén, no solamente es cuando amén. tenemos que hacerlo, y lo otro es que tenemos que siempre leer la palabra de Dios. Y esto no solo para los proclamadores, sino para todas las personas que van a la Santa Eucaristía. Yo les prometo a ustedes que si ustedes leen las lecturas del domingo antes de ir a la misa, ustedes van a experimentar la celebración de otra manera, de una manera completamente distinta, porque puede que en ese momento en que ustedes estaban leyendo la Sagrada Escritura hayan recibido un mensaje de Dios y cuando vayan allá a la liturgia reciban como otro mensaje y van a ver la riqueza de la palabra de Dios. A veces ustedes tal vez han visto que a nosotros nos pasa en el programa que yo traigo una manera de pronto de mirar el Evangelio. Y el Padre Sergio dice, y ahí está otra forma de mirar esta misma lectura. La misma lectura nos dice a nosotros unas cosas distintas. Entonces, qué bonito, queridos hermanos, que nos preparemos de esa manera. Amén. Esto debe ser un ejercicio de todos los cristianos católicos que vayan a la Eucaristía. Ojalá que no llegáramos a la Santa Misa sin saber qué es lo que se va a proclamar. Y menos salir de la Santa Eucaristía sin saber qué fue lo que se proclamó. A veces pasa eso, padre, que usted proclama el Evangelio y le dice a la gente, y sí le pusieron atención a lo que decía el Evangelio y muchos se quedan mirando. Ay, como que estaban mirando ahí al Padre, pero como que estaban allá en el cielo. ¿De qué se trata el Evangelio de hoy? Nadie sabe. ¿Y cuál fue si preguntas cuál fue la primera lectura? Menos. No, así es. Entonces, queridos hermanos, debemos comenzar a familiarizarnos más con la Sagrada Escritura. Es por eso que hacemos este programa, para que la gente no llegue vacía al Evangelio Dominical, ¿no? Sí. Y ojalá que leyéramos las otras lecturas, pero a veces no nos alcanza el tiempo. Hoy tenemos un Evangelio lindo. Así hermoso. es. Pero padre, antes de proseguir, me preguntaban que si usted era un padre que usaba sotana y birrete. Dije, no es birrete. Le dije, es el corte de pelo de él. Que parece que se hubiera puesto el birrete. El birrete. Pero no es. No, mire que no. Es para que le encaje el birrete. Y es no que, se es que para que parezca. Los que no nos están viendo por video no saben de lo que estamos hablando, así que perdonen mi imprudencia, pero mire, yo aquí también tengo la kipá, o no sé, la tonsura. El padre es que él es religioso, entonces los religiosos tienen que hacerse la tonsura. Entonces el padre natural. Tengo varias tonsuras ya, ¿no? Ajá. Tenemos hoy segundo domingo del tiempo ordinario. Así es, padre. Se nos pasa el tiempo rápido, así que vamos a empezar con este evangelio. Empezamos con el evangelio de Juan. Este tiempo, un evangelio interesantísimo. Así que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene procedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio testimonio. Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, este es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Wow, este evangelio definitivamente nos deja perplejos, nos muestra a un Juan que proclama: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Palabras que conservamos hasta el día de hoy en la Santa Eucaristía. Cuando está consagrado el pan y el vino, decimos: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y decimos: dichosos los invitados a la cena del Señor, a encontrarnos con ese Señor. Y la respuesta: Señor, no sé que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¡Wow! Hoy encontramos no un bautismo con agua, encontramos un bautismo con el Espíritu, porque el único que nos santifica, que nos sana, pues es el Espíritu de Dios.
y gracias al Espíritu Santo podemos gozar de los demás sacramentos. Y tendríamos que preguntarnos por qué hoy Juan le da ese título de Cordero a Jesús. ¿A qué se refiere? Sí, acordémonos que lo principal de la Pascua judía pues es el Cordero, y hoy a Jesús lo comparan con ese Cordero. Es lo que la gente usó para alimentarse en la víspera de la salida de Egipto al desierto, a lo que les iba a dar la libertad. Y con su sangre pintaron los alrededores de la puerta, y de esta manera el Cordero se convierte en signo de liberación. Y para esto es que hemos venido nosotros hoy a este programa para hablar un poquito del Cordero que tenía que venir, de cómo el Espíritu Santo hoy desciende del cielo, como este hombre no es solo testigo de que este es el Hijo de Dios, sino también es testigo de que él lo vio al Espíritu Santo descender, y que entonces se cumple la promesa del Padre. Tenemos un evangelio trinitario espectacular. Tenemos a un Juan rebosante de buenas noticias para nosotros. ¡Wow, Padre! ¿Por dónde empezamos? Porque aquí hay mucha tela para cortar. Así es, Padre. Acabamos de hablar de Navidad, de Epifanía, y hoy estamos vestidos de verde, queridos hermanos. En nuestra iglesia se decora nuevamente el tiempo ordinario, y hoy nos encontramos que en el primer domingo, en el segundo domingo del tiempo ordinario, que saltamos ya al segundo domingo después de la Epifanía del Señor, nos vamos a encontrar que Juan nos va a regalar, de alguna manera este evangelio es un evangelio que se le llama programático, porque este evangelio nos está describiendo el resumen de lo que será el ministerio de Jesucristo. ¿Qué es lo que vino a hacer y cómo lo vino a hacer? Entonces, este evangelio tan corto de San Juan nos está mostrando esto. El evangelista San Juan nos quiere mostrar en este primer domingo del tiempo ordinario, la iglesia nos quiere regalar cómo va a ser este tiempo, cómo va a ser ese ministerio de Jesús, porque recuerden, queridos hermanos, que el tiempo ordinario es el tiempo en el que contemplamos nosotros toda la vida y el ministerio de Jesús sin contemplar ninguna solemnidad ni ningún aspecto específico, sino en su ministerio en general. Entonces hoy se nos presenta un evangelio que, después de habernos dicho que la palabra vita, que fue el evangelio mismo de San Juan, el mismo capítulo antes de este evangelio, se nos presentaba este evangelio en donde Dios se hace hombre, y ahora se nos va a decir cómo va a ser su ministerio, cómo va a ser el ministerio de este hombre. Y hoy lo primero que se nos dice es esta idea, Padre, que usted ya estaba tocando ahora, y es la del Cordero, la del Cordero de Dios. Pero a veces nosotros como que miramos esta idea del Cordero de Dios y bueno, y se nos pasan muchas ideas por la cabeza. ¿Por qué Cordero? Entonces hoy vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué significa que este hombre, que Juan el Bautista le proclame a este como el Cordero de Dios? ¿Qué significa que nosotros todavía lo sigamos reconociendo en la Eucaristía como el Cordero de Dios? Que sigamos proclamando estas palabras del Cordero de Dios. ¿Qué va a significar esto en la vida y el ministerio de Jesucristo? Entonces vámonos un poco con estos detalles que van a ser esenciales para entender, queridos hermanos, el ministerio de Jesucristo el Señor. Ubiquémonos geográficamente donde estamos ahorita. Estamos en el río Jordán. Así es. Y acordémonos que cuando el pueblo cruza el Jordán, entra a la tierra prometida. Hoy Jesús está precisamente en ese lugar tan significativo para ellos, en el río Jordán. Ahora van a entrar a lo que se nos ha prometido, la venida del Espíritu Santo. Es un momento dramático. Vienen de Israel, pasan el Jordán, entran a la tierra prometida. Hoy vienen con el Cordero, también entran a la tierra prometida. Es una entrada que nos da el Señor a ese misterio, a ese momento sanador, salvador, y que lo vamos a experimentar más adelante cuando Él nos bautice con el Espíritu Santo. Es el Cordero que se entrega, morimos con Él y resucitamos con Él para una vida nueva, para entrar con Él a la tierra prometida. Pero entonces, lo que pasa es que nosotros no tenemos corderitos aquí. Entonces, cuando nos hablan de Cordero, no nos hacemos una idea clara de lo que realmente es el Cordero. No está en nuestra cultura tanto el hecho de comer el Cordero. Por eso los judíos todos los años se sientan, comen el Cordero donde quiera que estén y cuentan otra vez la historia y la recrean. El ceder, sí. Como nosotros no lo tenemos, nos es difícil. Por eso vamos a hacer una pequeña
ejercicio de explicación que es el cordero. Así que, Padre, ¿qué podemos decir? Ok, Padre. Una de las pistas que se nos va a dar para el cordero la vamos a encontrar en la primera lectura de este mismo domingo, que va a decir el profeta Isaías: tú eres mi siervo, te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Una de las primeras características que vamos a encontrar en el cordero es esto, de ser siervo, una manera de servir. Es una manera de servir. Esto era el cordero de alguna manera, era el que servía, porque a veces, por supuesto que el cordero, lo más importante del cordero es el sacrificio. Es el sacrificio, pero no es la única manera, porque vamos a encontrar que este cordero se plantea desde el principio hasta el final. Hasta el final. Lo vamos a encontrar aquí, que este es el cordero que ha sido sacrificado, pero es el mismo cordero victorioso que se nos presenta en el libro del Apocalipsis. Es el cordero que rompe los sellos, es el cordero que sale victorioso. Entonces, queridos hermanos, una de las primeras características del cordero es esto, es la humildad. Es el que se presta, es el que se entrega, Entonces, una primera característica del cordero es esto. Es aquel que se hace siervo. Entonces, a veces pensamos el cordero simplemente como un animal sumiso que de pronto solamente agacha la cabeza para que le pongan el hachazo en la cabeza. Y por supuesto tiene esta característica de sumisión y de esclavitud, pero también tiene esta característica de ser siervo, de entregarse, porque de alguna manera todos los judíos lo compartían. Desde los más pobres hasta los más ricos hacían la misma cena. Queridos hermanos, era esta celebración. Entonces, es un cordero que se da por todos. Es un cordero que se va por todos, que es siervo, que se da por todos, que se entrega con humildad. Que se entrega con humildad y que se entrega completamente. No ha venido a ser como un rey del dominio, del poder, sino del servicio. Esto lo encontramos en el cordero, queridos hermanos, cuando ustedes, de pronto cuando se contempla esto, como el Padre lo decía, en esta cena del cordero, todos los judíos se sientan y padres le enseñan a sus hijos a repetir las palabras que se les dio a los primeros padres, les conmemoran. ¿Y qué es lo que se celebra? Y entonces todos, el paso, la liberación, porque recuerden que esto es lo que se da después de que Dios lo libera de la esclavitud de Egipto, esta va a ser la señal de la alianza. El cordero para los judíos va a ser esa señal de que Dios los ha liberado. Entonces ellos pasan esto de generación en generación y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy siguen haciendo esa conmemoración y los niños preguntan a sus padres qué es lo que se celebra. Se celebra el paso del mar, el paso de la esclavitud hacia la liberación. Esto es lo que están contemplando ellos hoy, y lo que nosotros contemplamos con este sacrificio en la Eucaristía es el paso de la muerte a la vida. Amén. Esa va a ser la nueva Pascua. Amén. Y eso es lo que nosotros vamos a celebrar. Entonces, de aquí vamos a ver por qué Juan dice que este es el Cordero. De esa manera Jesucristo se va a entregar, queridos hermanos. No va a ser de una manera con poder, sino va a ser a través del servicio, a través de la entrega, a través del sacrificio, a través de la humildad. Amén. Y de la humillación. Esto es lo que va a significar el Cordero. Y hoy, en el primer domingo del tiempo ordinario, después de que celebramos la Epifanía, se nos va a mostrar esta manera. Esta es la manera como Dios nos va a salvar, a través de la Eucaristía. Es el símbolo de la liberación. Y los invito a que miren a muchas de sus iglesias. A veces no nos fijamos en los signos que hay. Hay vitrales donde está el Cordero y está sentado sobre la palabra, o a veces está puesto en el tabernáculo, grabado allí. Y a veces la gente dice, ay, que se ve muy tierno. No es que se vea tierno. Es que el Cordero se ha convertido en el signo de la liberación del pueblo. Y esto gracias a la salida de Egipto. Por eso hoy Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo que nada ni nadie podía quitar. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, pero no era un bautismo de perdón. Así es. ¿Quién es el que nos va a venir a perdonar ahora? Es el Cordero de Dios, el que viene con su propia sangre a librarnos, que con su sangre nos limpia, y ya lo veremos en el Apocalipsis también, que dice que hemos sido limpiados por su sangre, con su sangre nos ha sanado. Entonces, qué lindo es descubrir que al niño que celebrábamos hace unos días atrás, o hace 8 días, que decíamos que recibía incienso, oro y mirra, hoy el Cordero
hace efectiva la mirra. Es el que tiene el cordero que tiene que morir para que derramando su sangre podamos ser salvos, podamos ser marcados con esa sangre. Acordémonos que cuando Moisés les dijo, preparen el cordero con la sangre, marquen los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte no toque a los hijos de Israel. Y es esa la sangre que ahora usamos, la de Cristo, para que la muerte no tenga victoria con nosotros, sino con nosotros hay victoria porque ya morimos con Cristo y resucitamos con Él para una vida nueva cuando nos bautizamos en el Espíritu Santo. Y lo dice Juan muy claramente. Yo vi descender al Espíritu Santo. Yo bautizaba con agua, pero este que están aquí, este los va a bautizar con el Espíritu. Y ese Espíritu es el que nos va a conceder vivir eternamente con Dios. ¡Wow! Uh-huh. Qué regalo el que hemos tenido hoy con este Jesús de Nazaret. Y podríamos preguntarnos por qué Juan lo miraba con tanta admiración. ¿Por qué Juan, si era mayor, va a decir por qué este existía desde antes, ¿no? Y decía, yo no lo conocía, pero es una falacia. Si lo conoció desde que estaba en el vientre, primos. Son primos, se conocen. Y él dice, bueno, todo esto es para que se dé a conocer a Israel. Así es. Entonces, lo que Juan nos está mostrando es que detrás de Jesús hay algo más que nosotros tenemos que conocer. No es el simple hombre, es el poder de Dios actuando sobre el nuevo hombre que es Cordero inmaculado, Cordero ofrecido y sangre derramada para la redención de toda la humanidad. Y por eso hace 8 días hablábamos de que vinieron desde Oriente para toda la humanidad. Se entrega este Cordero, se entrega esta sangre, Padre. Así es. Y esa es la manera como se va a entregar, queridos hermanos, como Cordero. Y hoy no solamente Juan lo presenta como Cordero de Dios, sino que nos va a presentar de alguna manera la misión de nuestro Señor Jesucristo. Y es quitar el pecado del mundo, destruir para siempre el mal del mundo. Es decir, dar salvación al mundo entero. Esa de alguna manera es la misión de nuestro Señor Jesucristo. Venir a quitar, a borrar el pecado del mundo. Y fíjense cómo se nos habla en singular aquí del pecado del mundo. Y cómo en la Eucaristía también, queridos hermanos, cuando se levanta el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, se dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se nos habla del pecado porque se nos está hablando de la realidad del mal como tal, de toda la realidad del mal en el mundo. Es decir, que Él quiere quitar todo el mal del mundo. Esa es la misión de Jesucristo y con su muerte nos salva del mal del mundo y nos invita a que nosotros tomemos con nuestra cruz para que también obtengamos esa salvación y que lo comamos a Él. Para que tengamos esa salvación. Recuerden, queridos hermanos, que esto era importante para los judíos y es esencial para nosotros. Es comer al Cordero, No solamente se contemplaba esa celebración, sino que se tenía que comer el Cordero. Si no, no era la celebración. Tenía que compartirse, tenía que repartirse y tenía que comerse. Amén. Entonces, hoy el Señor lo tenemos nosotros en la Eucaristía, queridos hermanos, para que le comamos, para que tengamos salvación a Él. Entonces, la primera lectura, como les decía, el profeta Isaías nos viene a decir que ese siervo será la luz. Y queridos hermanos, ¿la luz para qué está la luz? Pues para salvarnos de la oscuridad, de la tiniebla, del pecado del mundo. Hoy vemos en esta frase, queridos hermanos, en la Eucaristía cada vez decimos esto, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y todas las personas responden, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Queridos hermanos, esta luz bastará para que nosotros salgamos de las tinieblas, pero tenemos que contemplarla, tenemos que recibirla, tenemos que verla. Amén. Entonces, hoy, queridos hermanos, esto lo vamos a encontrar, el Cordero de Dios, vamos a encontrar que este va a ser lo que hoy San Juan Bautista nos está presentando, es a Jesucristo en la forma del Cordero, en la forma del sacrificio, y esa forma va a ser la manera como Él va a quitar el pecado del mundo, la forma de un Cordero, la forma de un sacrificio. Esa va a ser la luz que va a entrar en nuestro mundo para disipar las tinieblas. Entonces, hoy lo tenemos, queridos hermanos, con nosotros y tenemos que escogerle. Ojalá que nosotros escojamos a ese Cordero y ojalá que cuando vayamos a la Eucaristía lo comamos y lo recibamos. Amén, amén. Y algo que es muy lindo es que Juan dice, hoy doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, no es un símbolo,
no es un sobrenombre, no es que Juan estaba disvariando, no. Signos evidentes, el Espíritu Santo. Y vemos que el Espíritu Santo guía a Juan para que lo identifique como Cordero, pero no solo como Cordero, sino como el Hijo de Dios que se sacrifica por ti, por mí, que viene a entregarlo todo. Solo la sangre de Dios viene a redimir al mundo entero. Ya no necesitamos de otros sacrificios, no necesitamos de nada más, porque el que tenía que morir lo ha sacrificado todo. No se ha guardado nada para él. Con humildad, como lo decías al principio de la explicación, este Cordero humilde se entrega, se manifiesta y dice: aquí estoy porque quiero estar con ellos para siempre. ¡Wow! Esto es fabuloso, porque más adelante vendremos a encontrarnos con el mismo Evangelio de Juan, donde dice: Padre, no te pido sino por estos, porque estos son un regalo para mí. Tú me los diste. Y Él nos ama con ese amor que es capaz de entregarse. Y ya tendremos las mismas palabras de Jesús, que nos va a decir: no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. ¡Wow! Así que podríamos llenarnos aquí de frases hermosas que Él ha dicho, pero no alcanzaríamos a encontrar la magnanimidad, la belleza de que el Cordero es el Hijo de Dios, el que se entrega por mí y por ti para salvarnos. Y entonces, queridos hermanos, hoy una de las preguntas que de pronto nos vienen al empezar el tiempo ordinario es: ¿y cómo seguimos este camino? Y hoy también el Evangelio nos va a dar una pauta para que sigamos ese camino, que es dicha sobre nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan, dio este testimonio: vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. ¿Cómo vamos a seguir nosotros ese camino, queridos hermanos, del Cordero que nos ha dado ya la salvación, que nos ha dado la luz? ¿Cómo seguir el camino de Jesús? Podemos decir lo que se dijo sobre Jesús también sobre nosotros, queridos hermanos: el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Amén. Y no solamente sobre nosotros, sino que está en nosotros. Entonces lo que debemos hacer nosotros es reconocer nuestro pecado, es mirar nuestra debilidad y saber que el Espíritu Santo habita sobre nosotros y habita en nosotros, y podemos salir nosotros de ese pecado, queridos hermanos. Reconocer el pecado y decirle: Señor, ayúdame. Vamos a la confesión y vamos nuevamente a recibir ese Cordero de Dios. Entonces, este es un tiempo, queridos hermanos, para que nosotros comencemos a mirar en nuestra vida qué es eso que nos impide seguir al Señor. ¿Qué es esa debilidad que tengo? ¿Qué es ese pecado que viene a mí más frecuentemente? Y debemos comenzar a luchar en contra de ese pecado para que la luz de Dios disipe esas tinieblas que me hacen vivir allí en la oscuridad. Entonces, hoy podemos seguir al Señor de ese camino, reconociendo en verdad que el Espíritu de Él habita en nosotros por el Espíritu Santo que hemos recibido en nuestro bautismo. El Espíritu de Dios habita en nosotros. Hemos recibido ese Espíritu Santo en nuestro bautismo, queridos hermanos, y esa es la manera en cómo podemos seguir a nuestro Señor Jesucristo, reconociendo esa verdad, que el Espíritu está en mí y que yo puedo caminar como hijo de la luz, rechazando el pecado, rechazando la tiniebla y siguiendo a nuestro Señor en verdad. Padre, creo que hoy, cuando estemos en misa, tanto tú como yo, como los que nos están escuchando, y escuchemos esas palabras que fueron las palabras de Juan Bautista, algo diferente tiene que pasar. Cuando escuchemos esas palabras: este es el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo, y contemplemos su preciosísimo cuerpo y su preciosísima sangre enfrente de nosotros, y la infusión del Espíritu Santo, haciendo que ese pan y ese vino sean realmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Exactamente lo que se vivió en este momento, el Espíritu Santo mostrándonos ese Cordero, mostrándonos el Hijo de Dios que muere y se entrega por nosotros de una manera sencilla, de una manera humilde, que nos recuerda todo lo que Dios había pactado con Israel para la liberación, para el perdón de nuestros pecados. Así que digamos: Señor, tal vez no somos dignos de que entres en nuestra casa. Con una palabra tuya bastaría, pero no nos has dado una palabra, sino nos has entregado a la palabra hecha carne, a la palabra hecha Cordero, y que se ha entregado para nuestra salvación y la salvación del mundo entero. Por eso te alabamos y te damos gracias, y te pedimos que la sangre del Cordero nos cubra
y nos aleje cada día más del pecado. Y esto lo pedimos a ti que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Padre, última palabra. Digamos todos juntos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén.